vamos a continuar con la tercera parte de lo que es el tema de análisis sísmico según el reglamento R001 de República Dominicana. Entonces, vamos a ver, continuando con la configuración estructural y lo que debe cumplir el sistema estructural. Dice el artículo 84, la distribución de masa. O sea, que dice que si la diferencia de masa en pisos adyacentes excede de un 20%, se deberá realizar un análisis dinámico. No obstante, deberá cumplir con el requerimiento del artículo 67. Vamos a verlo más adelante. O sea que lo que dice es que tenemos que tener una distribución de masas que sea uniforme. O sea que si yo tengo una masa de piso, o sea, un piso adyacente que es superior al otro en un 20%, pues entonces ya hay que hacer un análisis dinámico. Vamos a ver dentro de poco los tipos de análisis que permite el reglamento, y entonces ahí vamos a entrar un poquito más en detalle sobre este tema. Entonces, miren lo que dice el artículo 85, que las piscinas, estanques de agua y equipos mecánicos serán ubicados preferiblemente a nivel del terreno. O sea, generalmente, o sea, si estos equipos van a ser estos elementos van a ser colocados en pisos superiores, hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Entonces, indicarlo, ponerlo como peso para que se pueda considerar dentro del análisis. Entonces, dice pisos sin vigas para los fines del reglamento. Dice el artículo 86, o sea, no es posible utilizar lo que llaman pórticos, lo que son sistemas de losas planas, que losas planas son losas directamente apoyadas sobre columnas. Aquí en el reglamento no está permitido. Entonces, miren aquí lo señalé en rojo. Dice el artículo 87, dice redundancia, que toda edificación deberá tener como mínimo 3 líneas resistentes en cada una de las 2 direcciones ortogonales o casi ortogonales entre sí. Se permitirán 2 líneas de resistencia siempre y cuando los elementos sismo resistentes verticales, columnas o muros, tengan las dimensiones transversales suficientes que permitan que los elementos horizontales puedan desarrollar su capacidad última. En este caso, el valor de RD no será mayor de 1.5 ni CD menor que 1.30. ¿Quién es RD? El RD es el factor de reducción debido a ductilidad. Vamos a discutir eso también un poco más adelante. Y CD es un factor de amplificación para considerar lo que son las cargas, considerar los desplazamientos no lineales dentro del sistema que estamos analizando. O sea, uno generalmente o el reglamento permite que el análisis que se haga sea un análisis lineal, pero al considerar lo que es el RD, el factor de reducción por capacidad, esto lo que hace es que disminuye la carga sísmica que va a enfrentar el sistema, lo que implica que al disminuir esa carga estamos implícitamente considerando que nuestra estructura o nuestro sistema va a sufrir daño, y al sufrir daño va a experimentar desplazamientos en el rango no lineal, o sea, y por tanto los desplazamientos van a ser mayores. Por eso entonces el código permite utilizar un sistema, un análisis lineal, pero al reducirlo por el RD ya estamos considerando la no linealidad, y al utilizar el CD, cuando estamos calculando los desplazamientos lineales, que vamos a ver eso más adelante, pues estamos también considerando dicho efecto. También aquí vemos cómo el reglamento también nos habla, nos menciona lo que tiene que ver con el edificio de pórtico relleno de muro de mampostería, que el reglamento nos dice, oye, si vas a utilizar estos elementos, o sea, lo que llaman infill frame en inglés, que los muros deben de estar desconectados, desacoplados de los pórticos, en el caso de que coincidan con la línea de resistencia. Entonces, te dice el artículo 90, dice que si eso debemos hacer el análisis considerando 2 fases, 2 etapas. La primera es analizar la estructura considerando la participación de los muros no estructurales, porque ya se ha demostrado, hay investigaciones que han demostrado de que estos muros realmente rigidizan bastante la estructura. Y lo otro es analizar la estructura sin
considerar la participación de los muros no estructurales, pero usando un RD de la estructura sin muros, o sea, eliminar los muros, y vamos a disminuir el valor del RD un 30%, que en pocas palabras estamos aumentando, al disminuir el factor de reducción, estamos indirectamente aumentando la carga de diseño. Entonces, esto, todo lo que vimos anteriormente, lo previo es todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de configuración estructural. Ahora pasamos al siguiente, que es la parte del análisis y lo que son las solicitaciones sísmicas. Entonces, para poder computar o estimar las solicitaciones sísmicas, el reglamento sísmico dominicano incluye unos mapas que son mapas de isosísmico que contienen, o sea, que dividen el país, o sea, establecen las aceleraciones que son esperadas para tanto lo que llaman la SS, que son para periodos cortos, y para S1, periodo largo, para una probabilidad de excedencia de un 2% en 50 años. Son probabilidades, que eso ya está establecido en el reglamento. Y entonces le estoy incluyendo aquí un mapa de lo que es donde está un mapa político, donde tenemos la división de todas lo que son las provincias que tenemos aquí en la República Dominicana. Entonces, lo que el artículo 11 establece que para los fines del reglamento, miren lo que dice acá, los mapas 6 y 7 están establecidos para un periodo de retorno de 2.475 años, o sea, 2% en 50 años, y que son los que debemos utilizar para poder hacer las estimaciones de la estimación de lo que es el espectro de respuesta. Aquí están los mapas, el mapa 6, que esto es para la isoaceleraciones, o sea, ISO viene de igual a aceleraciones, son isoaceleraciones, son aceleraciones iguales. Si vemos aquí cómo están establecidos en toda la isla, tanto para el mapa 6 para periodo corto, el mapa 7 para periodo largo, S1. Y también tenemos un mapa que es el mapa número 11, que es ahora lo que llama el campo cercano. Un campo cercano, si se fijan, aquí tenemos que está en rojo, líneas rojas, son las diferentes fallas que se han identificado aquí en la República Dominicana, la isla de la Hispaniola. Entonces, todo lo que está, miren, por lo menos aquí lo de campo cercano está solamente establecido para la parte oriental de la isla, de la isla de la Hispaniola, o sea, lo que fue la República Dominicana. Esta zona que está sombreada es más o menos 5 kilómetros arriba hacia abajo de la zona. Todo lo que esté en esa franja es lo que se considera que está en campo cercano. Si está en campo cercano, pues las aceleraciones van a ser mayores. Por tanto, dentro de parte de nuestro diseño, hay que asegurarse que si la estructura que vamos a diseñar cae dentro de esa zona, si cae dentro del campo cercano, pues debe considerarse dentro de nuestro análisis. Entonces, hay que necesitamos calcular lo que es el coeficiente basal. El coeficiente basal es la expresión U por SA entre RD. ¿Quién es U? U es un coeficiente que establece el uso de la estructura. Vamos a verlo ahora. Va a depender de la función de nuestra estructura. El SA es la aceleración espectral de diseño, que como vimos en el tema anterior, que es en realidad cuando es aceleración espectral, es una pseudoaceleración, va a depender del espectro. Es la aceleración que vamos a experimentar, va a experimentar nuestra estructura, y depende del periodo de la estructura que estamos analizando. Y el RD, que es un factor de reducción por capacidad, que toma en cuenta lo que, entre otros factores, lo que es la capacidad de disipar energía que tiene en nuestra estructura. Entonces, esto va a depender del sistema estructural. Entonces vimos, para el U, que es el coeficiente de uso, está aquí la tabla número 7, que dice el coeficiente que depende de la función. Aquí tenemos el edificio en grupo, tenemos 5 grupos de edificios, y cada grupo tiene un U correspondiente. Ahora, estos tipos de grupos hay que verlo, lo que es en el
artículo 22 del reglamento, dice el grupo 1, edificaciones e instalaciones esenciales. Aquí está, por ejemplo, la definición, construcciones cuyas funciones sean esenciales para la sociedad. ¿Qué se incluye? Los hospitales con cirugía, atención de emergencia, edificaciones y equipos de estaciones telefónicas, de comunicación, etcétera. O sea, aquí están, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Son edificaciones que no pueden sufrir daño a la hora de que ocurra un sismo. Tienen que mantenerse en pie y en operación luego del terremoto. El grupo 2 son construcciones e instalaciones riesgosas, como son lo que producen o almacenan o manipulan sustancias y materiales químicos, gases tóxicos explosivos, cuyas fallas puedan poner en peligro otras edificaciones. Entonces, esto es del grupo 2. O sea, ¿cómo funciona esto? Usted tiene que leer. Aquí están las edificaciones de ocupación especial, que son, por ejemplo, hospitales con 50 o más camas, edificaciones públicas no incluidas en el grupo 1, o sea, todas las escuelas, colegios, centros educativos, es en el grupo 3. Edificaciones de ocupación normal, o sea, ¿cuáles son? Bancos, hoteles, edificios de oficinas, apartamentos familiares, edificios públicos y restaurantes, que no están incluidos en los grupos 1, 2 y 3. Y el grupo 5 son todas las edificaciones que no están incluidas en el grupo de 1 al 4, pues caben dentro del grupo número 5. Pero usted entra aquí, dependiendo del uso, y dependiendo si es grupo 3, pues el U vale 1.2, por ejemplo. El RD, factor de reducción por de utilidad. Y como este es lo que le hablaba de la tabla número 8, que tenemos los 5 sistemas estructurales con sus subdivisiones, y aquí tenemos el RD, que es el factor de reducción por de utilidad nuevamente, y este establecido. Aquí tenemos el CD, que es para calcular lo que le comentaba para el factor de amplificación, para considerar los desplazamientos inelásticos. Y el K sub 0, que es para poder calcular lo que es estimar el periodo de la estructura, como vamos a ver próximamente. Entonces aquí tenemos limitaciones, zona 1 y zona 2, que está en el mapa, un mapa también del reglamento. Vamos a verlo en una cuenta diapositiva más adelante. ¿Qué te dicen las limitaciones en altura? Si está en zona 1, dependiendo del tipo de sistema estructural, el valor que tengo aquí es, por ejemplo, 50 metros, y NP, que no está permitido, y SL es sin límite. Entonces, cuando seleccionamos, dependiendo de la zona donde estemos, el sistema estructural, debemos validar que es permitido o no en la zona donde estamos y las limitaciones que tiene en términos de altura. De la misma tabla. Ok, vamos a hablar de lo que es las solicitaciones sísmicas. En lo que es el artículo 34 es el término del espectro sísmico lineal elástico. Este es el espectro para el diseño. El espectro tiene 3 regiones, como vimos en el tema anterior, que eran los espectros de respuesta. Vimos la diferencia entre el espectro de respuesta y el espectro de diseño. El espectro de respuesta es para un sismo en particular, y el espectro de diseño incluye los posibles sismos que están localizados, o sea, que pueden producir las fallas que están relacionadas a la estructura, a la localización de la estructura que vamos a diseñar. Por tanto, esto ya está normalizado por los códigos, y en el caso de la República Dominicana, establece el código, el espectro sísmico lineal elástico, que tiene estas 3 etapas, tres ramas. Primero una rama que es lineal, una meseta y luego una parte descendiente. Entonces, tenemos T sub 0, T sub S, SD1 y SDS. ¿Quiénes son? Mírenlos aquí. SDS es 2/3 de FA por SS. SD1, 2/3 FB por S1. ¿Quién es FA y FB? Son factores que toman en cuenta los suelos. El FA para periodo corto y el FV para periodo largo. El SS son vienen de la tabla número 6 y el S1 de la tabla número 7. El T sub 0 y el T sub S. Aquí están las tablas, que va a depender, usted entra a esta tabla, dependiendo de la aceleración que tenga, que mi estimó de la tabla número 6, esta de la tabla número 7, el S1, y va a leer para la clase de sitio, el tipo de suelo, cuáles valores son los que les corresponden. Entonces, si me queda un factor, o sea, si es por ejemplo en vez de 0.3 es 0.35, pues puedo interpolar entre ellos. Entonces, aquí está lo que le comentaba para el campo cercano, que en vez de LSA, fíjense que es, dice acá que es el SDS, aquí lo establece que FA por S no tiene el 2/3.
Entonces, aquí finalizamos este video, continuamos con el próximo video.